Ahí estamos, muchas gracias. De nada. Fíjense que el predistribuidor de álabe fijo le está dando una orientación. Fíjense que prácticamente parece como si tuviera la continuidad del álabe móviles del álabe fijo. Que esto es lo que yo le decía, no es lo mismo agarrar y poner una columna redonda o cuadrada ahí que me va a generar mucho más perturbación que si yo le pongo, ¿no es cierto?, un álabe que me conduzca el fluido. Esta forma, lejos de parecer un perfil alar, no deja de asemejarse, pero fíjense que es más gordito acá que hacia la salida. Eso es fundamentalmente así porque esta parte va a sufrir de más erosión que la de salida. Eh, bueno, no me acuerdo en qué estábamos cuando se... Profe, yo le había preguntado lo de la energía recién y se Lo de cortó la justo. energía, sí. La energía eléctrica no se almacena salvo en las baterías del auto o batería en general, sobre todo si son recargables. No se almacena y no deja de ser estaría fantástico, pudiera ser recargable, que se pudiera almacenar, pero imagínate el tamaño de batería que deberíamos tener. Normalmente lo que tenés es, vos estás generando con el generador eléctrico a 15, 16 mil voltios, energía trifásica, pasás por un transformador eléctrico. El transformador lo que hace es elevarte la tensión a 500.000 voltios y después de ahí vas y te conectas. No necesariamente todas las grandes centrales hidroeléctricas sí elevan a 500.000 voltios porque esa es la tensión eléctrica de nuestro sistema interconectado. Ahora, entonces tenés generador eléctrico que está vinculado a la turbina, conexión eléctrica hasta el transformador, que está en la superficie. El transformador lo eleva a 500.000 voltios y después playa de maniobra eléctrica de por medio, donde hay interruptores, donde hay distintos elementos de protección. Accedes a la línea eléctrica que transmite, ¿no es cierto? Normalmente estas grandes líneas eléctricas de 500.000 voltios que las podés llegar a ver en distintos lugares, seguramente que se han cruzado. Lo que vos dijiste, Víctor, que yo te iba a preguntar a vos, que lo que... ¿Están hablando conmigo o hay algún... No, disculpe. Estamos. Les decía, esta línea de transmisión de 500.000 voltios, ustedes cuando van a Córdoba, por ejemplo, cruzan, tanto sea por la ruta 36, lo cruzan unas líneas de alta tensión de 500.000 voltios antes de llegar al Almafuerte, entre Los Cóndores y Almafuerte, me parece, y si van por la sierra, por la ruta 5, antes de llegar a Embalse, también cruzan una línea de alta tensión que pasa por arriba por los cerros. Eso debe pasar por la central nuclear y debe ir a Cerro Pelado. Todo esto, digamos, eso yéndose para la izquierda, si ustedes van hacia Embalse, se va hacia el oeste. Hacia el este, la línea va hacia un nudo de interconexión de Reolín, que está por ahí cerca, entre la ruta 5 de la Sierra y la ruta 36, la autovía. Bueno, son bien grandes, son bien distintivas. Normalmente cada fase tiene 4 conductores, un montón de aisladores. En alguna época sabía cuánta tensión le correspondía a cada aislador, ahora ya no. Pero bueno, se puede investigar eso.
una particularidad que, bueno, les decía que al estar el sistema todo interconectado, ya no hay tanto peligro que me quede en vacío, ¿no es cierto?, una central hidroeléctrica por alguna falla eléctrica en el sistema eléctrico. La peor falla eléctrica es un cortocircuito cerca de la central que me haga que tenga que salir de servicio la central, ¿no es cierto?, porque, bueno, no puede seguir generando si tiene un cortocircuito en la línea. Entonces, el problema es que al salir instantáneamente de servicio, tiende a embalarse la turbina. Eso lo habíamos visto en la turbina Pelton. Para evitar ese inconveniente tenía el deflector después del inyector que se interponía entre el inyector y la rueda, ¿no es cierto? Desvía el chorro y después van cerrando lentamente el inyector. En el caso de una turbina Franci, eso lo hace el distribuidor. Ahora, no es tanto riesgo actualmente porque al estar todas las centrales interconectadas, no se le va a haber ocurrido un cortocircuito a cada lado de la conexión, ¿no es cierto? Ustedes vienen con la central y pasa acá la línea de interconexión, no van a tener un cortocircuito acá y acá. Si lo tienen acá, la línea, el sistema interconectado sigue tomando energía por este otro lado. Obviamente que seguramente que se ha caído de servicio un montón de poblaciones y qué sé yo, no sé si será esta central hidroeléctrica, pero CAMESA, que es la que regula, ¿no es cierto?, la distribución, creo que está en Rosario eso, que es la que regula la distribución de cada una de las centrales hidroeléctricas, térmicas, eólicas, solares, mandará a decir, bueno, que esta central genere menos o en una de esas, esta por ser hidroeléctrica queda funcionando y sacan de servicio alguna térmica más próxima al punto del accidente, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Esto obviamente que tiene que estar previsto en el diseño de la central y en el diseño particular de cada una de las máquinas, pero hoy es muy distinto, ¿no es cierto?, cuando no existía el sistema interconectado y qué sé yo, la central de Embalse de Río Tercero mandaba, por ejemplo, había una única línea hacia Córdoba. Y bueno, tenían un accidente cercano a la central y se quedaban sin carga los generadores eléctricos de la central de embalse y tenían que sacarla de servicio en forma urgente. Una particularidad que no, si bien lo conozco como dato y se los comento por si a alguien le interesa chusmearlo, la línea que sale de Itaipú es una central hidroeléctrica que hasta 15 años atrás era la más grande del mundo, con 12.500 megavatios instalado. Hoy la central hidroeléctrica más grande es Tres Gargantas, que creo que en China, que tiene 24.000 megavatios instalados. Bueno, Itaipú tiene 20 turbinas. Una turbina la comparte con Paraguay y 19 turbinas para Brasil. Son socios, es decir, Paraguay le vende la energía de las 9 turbinas sobrantes. Este dato lo tengo de hace varios años, en una de esas ha cambiado. Paraguay se desarrolla un poquito y ahora aprovecha 2 turbinas y le vende la energía de 8. Pero parten al medio, tanto es así que incluso la turbina para Paraguay gira a distinta velocidad que las 19 turbinas para Brasil, porque tienen distinta frecuencia. Paraguay 50 Hz, Brasil 60 Hz. Tienen la velocidad de sincronismo, digamos, obviamente la frecuencia es 60 Hz frente a 50,
un motor de 4 polos, 60 Hz, gira 1800 vueltas, uno de 4 polos para 50 Hz, gira a 1500 vueltas, velocidad de sincronía, ¿no? Bueno, les quería comentar, la particularidad de Itaipú es que eleva la tensión a 800.000 voltios. Y esa línea de transmisión va a San Pablo, a un nudo de interconexión en San Pablo, pero transmiten 800.000 voltios de corriente continua. Es decir, se eleva la tensión a 800.000 voltios, se rectifica, se transmite en continua, se ondula allá llegando a San Pablo, en el nudo de interconexión, se ondula nuevamente y se la vuelve a transformar y se la baja para niveles de distribución. Hay líneas de distribución y líneas de transmisión. Todas estas líneas de alta tensión, ¿no es cierto?, para cubrir distancias muy grandes, se las denomina de transmisión. Cuando se trata de distribución, no necesariamente la distribución la vamos a hacer a baja tensión, podemos tener media tensión también para distribuir. Imagínense, por ejemplo, Buenos Aires, un gran conglomerado, ¿no es cierto?, lleno de porteños ahí, van a tener, no van a llegar a Buenos Aires y van a bajar a 220, 380. Bajarán a 16.000 voltios, 13.200, ahí distribuyen, ¿no es cierto? Y bueno, cerca de cada nudo de distribución tendrán un transformador que baja a 220, 380, ¿no es cierto? Y hace la distribución industrial, domiciliaria. Por ahí hay industrias que reciben la tensión, ¿no es cierto?, en media tensión y tienen su propio transformador para bajar a 220, 380, que es la tensión que usamos en nuestros domicilios, en las industrias. Bueno, nos fuimos por las ramas, pero por ahí resulta interesante. La transmisión, les decía, de 800.000 voltios de Itaipú, el nudo de San Pablo, en corriente continua, porque la corriente continua tiene menos pérdida que la corriente alterna. Entonces, bueno, yo transmito la energía eléctrica a 800.000 voltios, pero para eso yo no genero 800.000 voltios, genero, qué sé yo, por ejemplo, a 15.000 voltios en los generadores de las turbinas de Itaipú, elevo a 800.000 voltios, rectifico, digamos, la transformo en corriente continua, y allá, antes de transformarla, porque yo no puedo transformar energía de corriente continua, ¿no es cierto?, no puedo cambiar la tensión. La tengo que ondular, convertirla nuevamente en corriente alterna, y ahí la bajo a los niveles que hagan falta. A grandísimos rasgos esto, ¿no? Y si no es así, es muy parecido. Bueno, podemos seguir a ver con qué sigue esta historia. Bueno, ahí tienen una cámara espiral. Lo que estamos viendo es la cámara espiral y nada más acá el eje que sale de la turbina. Ahí vemos un rotor de turbina Francis mixta, que ya habíamos visto uno, ese, nada más que lo veíamos de abajo. Acá lo estamos viendo de un costado. Luciría visto de abajo exactamente igual como el anterior. Si bien es una foto bastante vieja, pero no deja de ser muy ilustrativa, porque acá tenemos los álabes del distribuidor de álabes móviles. En su eje tenemos vinculado rígidamente, por medio de chaveta o el elemento que sea, estas bielas, que estas bielas a su vez se vinculan con esta pieza. Esta pieza de ahí arriba gira y me arrastra
simultáneamente a todas las bielas que me van a mover los álabes del distribuidor de álabes móviles. Esto acá seguramente que tenemos otra conexión mecánica igual que esta del otro lado. Se vinculan dos servomotores, uno que tira para un lado, otro para el otro. Entonces, los servomotores me están haciendo esto y están recibiendo energía hidráulica comandada, ¿no es cierto?, por alguna realimentación electrónica que viene de censar la velocidad de giro del turbogrupo. Entonces, bueno, eso va a intentar mantenerme perfectamente constante la velocidad de rotación. Ahora esto lo van a estar viendo mover permanentemente de manera tal que tengamos siempre la misma energía generada, ¿no es cierto?, o absorbida por la turbina como restituida mecánica, ¿no es cierto?, de la turbina al generador eléctrico. Una cosa que omití comentarle y que les quería hacer en un momento algún comentario. Este nivel es un nivel cuando uno visita una central hidroeléctrica. Hay dos niveles que seguramente va a ver. O allá arriba, que normalmente está el piso, no sé si el piso estará acá, puede llegar a ser porque aparentemente hay una escalera para subir ahí, pero bueno, en la sala de máquinas, cuando ustedes están ubicados acá arriba, no ven nada más que estas protuberancias, 2, 4, 6, 20, en el caso de Itaipú y Yacyretá. En el caso de Itaipú y Yacyretá y Cerro Pelado también son 4. Esta tapa del generador eléctrico está a este nivel. Entonces ustedes caminan, pasan por arriba de la tapa sin tener que subir a ninguna escalera. Ahora, otro punto de visita, bajando por acá, por medio de escalera, es esta. Entonces ustedes ven, hay unos videitos que hicimos el año pasado, cuando visitamos Cerro Pelado. Muy linda visita el año pasado. Hay un compañero de ustedes, que no me sale ahora el apellido, ya me va a salir, que está trabajando en Cerro Pelado. Entonces, bueno, nos organizó una visita espectacular, pudimos acceder acá. Mientras estábamos por acá, pusieron en marcha una de las turbinas, realmente muy, muy interesante. Y ven moverse, ¿no es cierto?, todas estas piezas movidas por los servomotores hidráulicos, ¿no es cierto?, lo ven mover permanentemente para regular, ¿no es cierto?, el caudal que requiere la turbina en cada instante. Bueno, a ver cómo sigue esta historia. Esto que está ahí es el tubo de desfogue o tubo de aspiración o difusor, que está, a ver, vamos a retroceder un poquito, es esta parte que está acá. Tubo de aspiración o tubo de desfogue, no me acuerdo cómo lo llaman. Esto, a ver si está. Tubo de desfogue de descarga. También, no sé si Polo Encina lo llama así, pero se lo suele llamar como tubo de aspiración, debido a que ustedes están como si estuvieran aspirando por medio de este tubo el interior de la turbina, debido a que tenemos una presión por debajo de la atmosférica en este punto. Por eso se lo suele llamar también tubo de aspiración. Se lo suele llamar difusor porque tiene, fíjense, una sección divergente. La sección de paso de agua por aquí es mayor que la salida de la turbina. Para no volver a esta foto, recuerden, cuando veamos particularmente el tubo de aspiración o tubo de desfogue, a la salida de la turbina es circular.
en esta curva es elíptico la sección, la sección de paso de agua es elíptica, con el eje mayor, ¿no es cierto?, horizontal, y después sigue incrementándose la sección de paso. Acá hay una transición de elíptica a rectangular. La salida acá es rectangular, donde también el eje mayor está horizontal. Aquí en esta curva se suelen poner unos álabes directores, ¿no es cierto?, para reducir la pérdida de carga, que ya vamos a ver cómo incide la pérdida de carga en la depresión que se genera allá arriba a la salida del rotor de turbina, que puede ser Francis o Kaplan. Bueno, ahí hemos descrito más o menos los distintos elementos componentes de la turbina. Hay un parrafito que es la teoría, la expresión Profe, Sí, señor. ¿usted ha dicho que las turbinas no cavitaban o nada que ver? No pude haber dicho jamás esa barbaridad. Ah, me parecía, como hablo recién de la presión menor a la del Pocas estático. cosas que yo no he dicho. No. Ajá. Sí, fíjate vos, ya que está, mira, nunca más oportuno tu comentario, esta diferencia de altura, que en realidad no es esta, sino imagínense que el nivel inferior de agua tiene que estar por encima de esta salida para que esto esté sumergido debajo del agua, ¿no es cierto? La salida del rotor, que andaría por acá arriba, más o menos por la S de Francis, va a estar por encima de este punto. Entonces, por ese motivo y por varios más que ya vamos a ver, ese punto, al estar a una presión por debajo de la atmosférica, corre riesgo de cavitar. Es más, ese punto, y ya voy haciendo algún anticipo, todo culpa tuya, ese punto lo vamos a llevar al menor valor de presión posible, que será una presión que no pase por debajo de la desaturación a la temperatura que se encuentre el agua que está pasando por la turbina, para que no cavite. Entonces, el problema de cavitación, o mejor dicho, intentando evitar el problema de cavitación, es que se ubica este punto, la salida de la turbina, lo más alto posible para que tenga el menor valor de presión posible. Es P2 sobre gamma, esa presión, es la presión de salida del rotor. ¿Y para qué me sirve que sea baja esa presión? Ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos el diseño del tubo de aspiración, ¿no es cierto? Y la ubicación de la salida del rotor para aprovechar mayor energía y para que no me cavite. Precisamente por eso yo pongo la salida del rotor lo más alto posible respecto del nivel inferior. ¿Y es para qué? Si yo no le pongo este tubo de aspiración que ustedes están viendo acá, o tubo de desfogue, acá arriba a la salida del rotor voy a tener la presión atmosférica. ¿Alguien me entiende? Sí. Bueno. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo comparen esa situación, ¿no es cierto? Que el rotor está saliendo a la presión atmosférica frente a esta instalación que tiene el tubo de desfogue, como todas las turbinas de reacción la tienen, con un valor de P2 acá a la salida del rotor menor que la atmosférica. Por ejemplo, supongamos que tengamos menos 5 metros de columna de agua como presión acá P2. Por decirle un número, obviamente vamos a buscar el valor que no me haga cavitar la turbina. Menos 5 metros de presión relativa. Si yo no tengo el tubo de desfogue la presión va a ser 0.
presión relativa, voy a tener la presión atmosférica acá. Si yo tengo un desnivel de 20 metros, voy a estar cargando, supongamos que sean 20 metros resultante, habiéndole restado, ¿no es cierto?, la pérdida de carga en toda la tubería. Tengo 20 metros de columna de agua que está cargando la turbina. Si sale a presión atmosférica, la altura neta con la que está trabajando esa turbina es 20 metros. Si yo tengo este tubo de desfogue y la presión a la salida del rotor es menos 5 metros, ¿con qué altura neta estará trabajando la turbina? 25. Muy bien, pero no me lo digas preguntándome con orgullo, decir 25. 25. Muy bien, sírvale un vino a ese amigo. ¿Está claro? Entonces, esa es la gran función que tiene el tubo de desfogue, esto que están viendo ustedes acá. Obviamente que no es lo mismo 5 metros para una turbina, que no son 5 metros, dije un número como para que parezca impactante, seguramente que es bastante menor, pero supónganse que sea 2 metros. Yacyretá trabaja con 20 metros de altura neta, incluso un poco menos, 19 metros y pico. 2 metros en 20 metros es un 10%. Yo estoy dándole un plus de un 10% por la utilización de este tubo de desfogue. Ahora, Tres Gargantas en China, que si Dios quiere la vamos a ir a visitar, tiene 200 metros de altura neta. 2 metros en Tres Gargantas es un 1%. Entonces, relativamente es mucho más importante el tubo de desfogue en Yacyretá que en Tres Gargantas. Yacyretá es turbina Kaplan, velocidad específica elevada. Tres Gargantas son turbinas Francis mixta, velocidad específica alta, pero menor que en Yacyretá. Lo que le dije que vamos a ir a Tres Gargantas en China es macana, porque con este quilombo que nos han metido los chinos no voy ni en pedo. Menos mal, porque no sé si no, de dónde sacaría plata para eso. Pero bueno, volviendo a esto y tratándolo con la seriedad que se merece, vamos a continuar. No sé si había alguna otra pregunta. Lo que le estaba diciendo, el punto que sigue, presión de la energía transferida, que no tengo diapositiva para esto, no nos vamos a pasar al apunte porque lo único que pone es la ecuación implícita de Euler y la ecuación explícita de Euler. La única, nos quedan 10 minutos, el único comentario que podemos llegar a hacer acá, si ustedes recuerdan, la ecuación implícita de Euler es U sub 1 B sub 1U menos U sub 2 B sub 2U sobre G. Para que la energía transferida sea lo más grande posible, B sub 2U en condición de diseño se la hace 0, para anular el término que me está restando en la ecuación de la energía. Si pasamos a la ecuación de la energía, lo explícita, la ecuación de Euler explícita. Profe, Señor. C sub 1 tendría que ser 0. No, C sub 2. Porque, pero si es S sub 2 menos C sub 1 sobre G. no, eso es para bombas. Estamos hablando de turbina. Está, sí, me he confundido. Bueno, pero está bien la acotación por las dudas que algún otro lo haya interpretado igual.
Estamos Sí, hablando estoy de con... turbina. Me parece que en el caso de turbina Pelton estuvimos viendo la ecuación de la energía. Ya ahí poníamos como positivo el término de entrada con subíndice 1, negativo el subíndice 2. Recordar que en el caso de la velocidad relativa se invierten los subíndices. Pero, bueno, me he pasado por alto un tema que no es menor, porque va acompañado con esto. Entonces se entiende, y ya lo vamos a ver cuando veamos los triángulos de velocidades, la B sub 2 no es C sub 2, pero por una cuestión de tratamiento de nomenclatura, Polo Encinas le llama B a la velocidad absoluta. Nosotros hasta ahora la habíamos estado tratando como C, es la misma. Bueno, pero hay un coeficiente de utilización que se llama, que me parece que lo designa con la letra epsilon, si mal no remember, que está la energía transferida en el numerador y en el denominador la energía transferible. Exactamente, con la letra epsilon. Ahora, la energía transferida, la llama E, es todo lo que yo puedo aprovechar, ¿no es cierto?, que le transfiere el fluido a la turbina, mientras que la transferible es esa misma transferida sumado el término B sub 2 cuadrado sobre 2G. La B sub 2 es la velocidad absoluta, lo mismo pasa en todas las turbinas, obviamente que pasa. No sé si lo resaltamos este concepto en la turbina Pelton, pero vale también para la Pelton y vale también para la Kaplan. El término B sub 2 cuadrado sobre 2G o C sub 2 en el que habíamos visto la turbina Pelton cuadrado sobre 2G es una energía que se me va, es una energía que se la lleva el fluido y no lo puedo anular porque si no se me queda quieto el fluido, me inunda todo. Tengo que tener una velocidad de escurrimiento, ¿no es cierto? B sub 2 en este caso, para que el fluido se vaya. Obviamente que yo voy a intentar de que esa B sub 2 sea lo más chica posible. Tiene que estar en correspondencia, tendrá un valor de 1,5 metros, 2 metros por segundo. Está en correspondencia con el caudal, ¿no es cierto? No le voy a poner medio metro por segundo porque me van a resultar secciones de paso inmensas. Entonces, bueno, al momento de diseñar, bueno, yo la haré andar alrededor de 2 metros por segundo. Ahora, esos 2 metros por segundo al cuadrado sobre 2G, yo lo voy a estar perdiendo. Entonces, el factor de utilización es la energía E o H, ¿no es cierto?, que yo transfiero del fluido a la turbina, dividido ese mismo valor E más B sub 2 cuadrado sobre 2G. Energía transferida sobre energía transferible. Yo, para tener el factor de utilización lo más alto posible, la B sub 2 tiene que ser lo más chica posible. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Yo, eso es el grado de reacción, ¿no? No, De lo que está hablando. factor de utilización. El grado de reacción te relaciona la energía de presión, que es el punto que sigue, se los leo, pero es 1 cuadrado menos 2 cuadrado sobre 2G más B sub R2 cuadrado menos B sub R1 cuadrado sobre 2G, acción centrífuga y variación de la velocidad relativa, dividido la altura total. Aquellos dos términos del numerador es la energía de presión. En el denominador tengo la suma de los tres términos. La acción, la energía dinámica, B1 cuadrado menos B2 cuadrado sobre 2G, más lo que está en el numerador, de energía de presión, ese es el grado de reacción. Es decir, me mide en qué proporción es igual a delta P, la suma de estos dos términos expresado como energía por unidad de peso del fluido es delta P,
delta P sobre gamma. Entonces, ¿en qué proporción se me transfiere como energía de presión, ¿no es cierto?, la energía total que yo tengo? En el caso de una turbina Pelton, ¿qué grado de reacción voy a tener? ¿O qué delta P tengo para que me dé una orientación de qué magnitud va a ser el grado de reacción? ¿No llegaba a ceros? Muy bien, cazó una mosca, mi perro. Bueno, está Fue bien. dudoso también. ¿Eh? Fue dudosa la respuesta también. No, bueno, fue dudosa, pero estás en formación. Imagínate cuando este brote crezca y prenda bien, va a ser un ingenierazo. Está claro, entonces, el grado de reacción me mide en qué proporción la transferencia de energía se realiza como energía de presión. En una Pelton es cero, toda energía dinámica. En una, fíjense, en una turbina Francis, tendría que mostrarle la ecuación, pero a ver qué tanto se le imagina. Tengo la energía de presión arriba, dividido la energía de presión más el término de energía dinámica, que es V1 cuadrado menos V2 cuadrado sobre 2G. El V2 tiene que ser lo más chico posible. El V1 no es lo mismo en una turbina Francis pura, por ejemplo, para establecer bien un contraste, que en una turbina Kaplan. ¿Cuál de las dos turbinas tiene el V1 más grande? Miren que no hace mucho lo dije, ¿eh? V1 es raíz cuadrada de 2G por H, por el coeficiente de velocidad absoluta. ¿Cuál turbina tiene el H más grande? ¿La Francis pura o la Kaplan? Francis. La Francis. Entonces, la B sub 1 de una Francis va a ser más grande que la B sub 1 de una Kaplan. Teníamos energía de presión sobre energía de presión más V1 cuadrado menos V2 cuadrado, que el V2 va a ser igual para una Francis y una Kaplan, lo más chica que se pueda, la magnitud de V2. Por lo tanto, el grado de reacción de una Kaplan es más grande que el grado de reacción de una Francis pura. ¿Por qué? Porque tiene más chico el denominador. ¿Se entiende? Debo suponerle que han entendido o que no entendieron nada. Estamos ahí tratando de entender. Yo estaba buscando la forma. Lamento no tener una pizarra o no me quiero ir al apunte porque ya vamos a ir, pero no en este momento. Cualquier cosa lo repasamos en ese momento. Pero el grado de reacción, tenemos energía de presión sobre energía de presión más energía dinámica. La energía dinámica en una Francis pura es más grande que en una Kaplan.